¿Cómo está? Inicia la conexión digital de Telesur. Vamos a ver cómo se están moviendo las redes sociales, qué dicen, qué publican, qué comentan. Acompáñanos. Efectivamente, Recep Tayyip Erdogan fue reelegido con más del 58% de los votos como jefe de Estado turco. Fueron los primeros comicios tras la reforma constitucional aprobada en referéndum el año pasado, que deja atrás el sistema parlamentario y asume de esta manera un Estado presidencialista. Se convierte en jefe de Estado y gobierno. Vamos a ver cómo se reacciona a través de las redes sociales sobre la base de esta elección del domingo en Turquía. Acompáñenos. Vamos a ver qué dice, por ejemplo, nuestra casa matriz, Telesur, que titula: Erdogan es reelegido presidente de Turquía. Ese es el titular. Y continúa diciendo nuestro medio: tras conocerse los resultados, Erdogan señaló que la alta tasa de participación es un mensaje claro a todos nosotros. Con casi el 90% de participación, Turquía ha dado una lección de democracia a todo el mundo. Todos nuestros ciudadanos se van a beneficiar de la democracia y los derechos básicos. No vamos a discriminar basándonos en la religión, su vestimenta o cualquier otra diferencia, aseveró, y agregó que la riqueza iba a ser distribuida de forma justa. Trabajaremos por nuestro pueblo, enfatizó Erdogan. Aquellos que buscan apoyar las organizaciones terroristas, les decimos que estamos libres de estas fuerzas. Mucho más tenemos que contarles sobre este particular. Por ejemplo, ¿qué dice El Mundo? La oposición turca reconoce la derrota en unas elecciones desiguales, según la OSCE. El principal candidato presidencial opositor, me refiero al socialdemócrata del Partido Popular Republicano, Muharrem İnce, ha reconocido este lunes la victoria de Recep Tayyip Erdogan en los comicios de este domingo. Lo ha hecho tras reconocer pequeñas irregularidades en la votación. En el recuento, aunque matizó, estas no daban opción a alterar el resultado notablemente. El mismo día, la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea definió las votaciones de genuinas pero desiguales. Los observadores de la OSCE vinieron a Turquía bajo permiso de su gobierno para seguir la campaña, la votación y el recuento. Abrimos comillas. Nuestra delegación da la bienvenida a la participación alta, un 88,2% al momento, que da testimonio del deseo de los ciudadanos de Turquía de expresar su voluntad y su concienciación sobre el carácter crucial de estas elecciones. Así lo dijo en rueda de prensa desde Ankara, la capital turca, Aliena Setniek, jefa de la delegación de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE. En directo, Sergio Rodrigo desde Estambul nos tiene mucho más. Es el nuevo presidente de la República Presidencialista de Turquía. Lo hace con el apoyo de más del 52% del electorado, rompiendo todo tipo de pronóstico que planteaban una segunda vuelta en estas elecciones presidenciales. Finalmente, el Partido de Justicia y Desarrollo de Erdogan no solo mantiene la mayoría para presidir este país, sino que también mantiene la mayoría en el Parlamento turco. Ahora, el cambio a esta república permite y hace nuevos cambios, otorga mayor poder a la presidencia, que tendrá mandatos sobre decretos y además de ello tendrá que formar al Ejecutivo. Por su parte, la oposición turca ha reconocido los resultados, manda a respetarlo y a convivir juntos en esta democracia. Así lo han insistido. De momento, pese a las denuncias de fraude que había hecho la propia oposición, finalmente reconoce estos resultados. Ahora, el nuevo presidente, Recep Tayyip
Erdogan tendrá que hacer frente a la situación como los ataques a la lira o incluso también a saber qué va a ocurrir con el estado de excepción que se mantiene aquí desde julio del año 2016, cuando el intento de golpe de Estado. Muchas gracias a Sergio por este reporte en Twitter, y en Twitter nos mantenemos a ver reacciones. Comenzamos con los usuarios comunes. ¿Qué dice, por ejemplo, César Pavón? Presidente Recep Tayyip Erdogan, felicitaciones por obtener triunfo nuevamente en apoyo a su pueblo, que ve progreso, paz y seguridad para la felicidad. La felicidad continua. Felicitaciones desde Venezuela, patria del Libertador. Amén. Seguir con metas internas y externas, con amor, mística y bienestar. Tenemos otro más. Vea este, por ejemplo. Carlos Peñalosa: Erdogan ganó la presidencia de Turquía e impondrá la nueva constitución, eliminando la separación de poderes y volviendo a su país a la religión única musulmana, usando como ley fundamental la Sharia, equivalente a la Biblia islámica. Pronto veremos de nuevo a turcos emigrantes. Es un criterio, evidentemente. Vamos a ver ahora que varios jefes de Estado felicitaron también al presidente turco Recep Tayyip Erdogan por su victoria electoral del domingo. Comenzamos con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que dijo lo siguiente: felicito al hermano y amigo de Venezuela, Recep Tayyip Erdogan, por su inmensa victoria en las elecciones en la República de Turquía. Desde Caracas le envío un abrazo bolivariano y nuestro firme compromiso para seguir profundizando nuestros lazos de solidaridad y cooperación. Tenemos más. Por ejemplo, el mandatario de Kenia, Uhuru Kenyatta, expresó: felicitaciones al presidente Erdogan de la República de Turquía y al partido AK por asegurar un nuevo mandato de 5 años. La gente de Kenia y yo esperamos continuar trabajando juntos por el bien común de nuestras naciones. Un tercero, el del presidente de Somalia, Mohamed Farmajo, que dijo: felicidades al presidente Erdogan por su exitosa elección presidencial. El gobierno y el pueblo de Somalia felicitan al pueblo de Turquía por sus historias elecciones presidenciales y parlamentarias. Turquía es un socio valioso de Somalia. Cambiamos de escenario, pero seguimos hablando de elecciones. A solo 6 días de los comicios federales en México, la violencia que ha sido signada por crímenes a líderes y candidatos a puestos de elección popular es una cifra que asciende. Ya van 117 muertos. Vamos a ver lo que ha publicado, por ejemplo, algunos portales sobre este particular. Vamos a comenzar por Sputnik, que dice: proceso electoral en México culmina manchado con sangre de todos los partidos. Rocío Culebro, dice este texto, experta en derechos humanos, expresó que el proceso electoral en México ha sido ensangrentado por la violencia del crimen organizado en guerra abierta contra las Fuerzas Armadas, que dejó como saldo más de 100 políticos y decenas de candidatos locales. Señaló, abro comillas: en México nunca habíamos vivido un proceso electoral tan violento como el actual, con un saldo de personas asesinadas entre militantes y candidatos de todos los partidos políticos, incluidos partidos locales, sin registro a nivel nacional. La agencia de noticias latinoamericana Prensa Latina también se hace eco de este particular. Mexicanos tendrán que esperar más por resultados electorales. Se refiere más bien al proceso. Según cálculos del Instituto Nacional Electoral, los mexicanos deberán esperar un poco más luego de las elecciones que se van a realizar el venidero 1 de julio. El instituto justifica la tardanza por la utilización de la casilla única en la realización de 30 elecciones concurrentes y la disposición legal que obliga al llenado de actas al término del cómputo de los comicios federal y locales. El secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, me refiero a Edmundo Jacobo Molina, explicó que en esta ocasión habrá hasta 5 y 6 elecciones en casi todas las entidades, lo que retrasará la captación de datos para el programa de resultados electorales preliminares. Pablo Pérez García nos tiene también la ampliación de este tema en directo. De las elecciones del 1 de julio, en donde se elegirá el presidente, él con las 2 cámaras del Congreso y también un gran número de municipios y alcaldes en distintos estados de la República. A 7 días faltan también 72 horas para que continúen las campañas electorales, los actos proselitistas y la publicación de encuestas. ¿Por qué? Porque la noche del 27 se acaba el periodo de campaña, se inicia la veda electoral, durante la cual
ya está prohibido tanto hacer publicaciones como hacer actos proselitistas. Sin embargo, aquí en la Ciudad de México la veda fue adelantada por lo menos 2 días a partir del hallazgo de un camión de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México que contenía dádivas. Ya usted ve, se cuelga nuestro reporte, pero vaya a la red social Twitter y ahí tiene la información de Pablo Pérez. Le invito a revisar en esta misma red social otras reacciones. Por ejemplo, ¿qué dice César Sandoval? Faltan 5 días, 16 horas y 25 minutos para que México llegue a las elecciones y López Obrador, AMLO, arrase con más del 50%. Bueno, varias encuestas lo dicen así. Sin filtros, el PRIAN enfrentará su realidad. Tic-tac, tic-tac, cuenta regresiva. Otra más. Vamos a ver qué dice, por ejemplo, Mariana Gómez. Las encuestas son parámetros, todas fallaron en las elecciones de México en 2016. Lo que verdaderamente cuenta es el voto de los mexicanos. Ese estará con Ricardo Anaya. México va a ganar, el candidato del PAN. Y vamos a ver que dice, por ejemplo, el presidente Nicolás Maduro. Es otro tema que también vamos a abordar en nuestra conexión digital, inherente a cuestiones más internas del país suramericano. Abandonamos México. ¿Qué dice el presidente Nicolás Maduro a través de su cuenta en Twitter? Para avanzar en un sistema integrado de salud que incluya desde la atención primaria hasta la distribución de medicamentos a la población, continúa el jefe de Estado venezolano diciendo, vamos a ver qué dice, he designado en esta tarea a un profesor universitario, ahora sí me acompaña el tuit, médico fisiatra, profundamente humanista. Carlos Alvarado es nuestro nuevo ministro de Salud. Ya vimos entonces qué ocurre en México, qué está pasando en Venezuela. Le propongo una pausa en nuestra conexión digital. Regresa entonces la conexión digital hablándole de la Argentina, que amaneció en paro, dicho sea de paso, una huelga general que es en respuesta a varias medidas del Ejecutivo de Mauricio Macri, entre ellas el apoyo financiero del Fondo Monetario Internacional y una paritaria que no acaban de concretar entre el Ejecutivo y los sindicatos. Entonces se va a sentir en toda la nación, abarca casi todos los sectores este paro. Hoy no prestan servicios los colectivos, los taxis, el metro, tampoco hay clases en las escuelas, en tanto varios comercios cierran sus puertas durante todo el día, por lo que se ha visto una Buenos Aires con casi todas sus calles vacías. Lo decía más temprano nuestro compañero Edgardo Esteban cuando teníamos el reporte en la conexión global. Hoy parece domingo. ¿Qué dice El País? Vamos a revisar. Los sindicatos peronistas paralizan por tercera vez la Argentina. La CGT se une contra la política económica de Mauricio Macri y el acuerdo con el Fondo Monetario. Los sindicatos convocan, dice este medio, a una huelga general de 24 horas con la que echarán un nuevo pulso al presidente Mauricio Macri por su política económica. Será la tercera que enfrenta durante su mandato. En esta ocasión rechazan el ajuste a servicios básicos, ajuste salarial, así como también el acuerdo al que ha llegado el gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional para obtener 50.000 millones de dólares y que la semana pasada fue desembolsado por la orden de 15.000 millones de dólares. Bastante conservador está El País dando esta noticia. Pero ¿qué cuenta nuestra casa matriz? Telesur. Macri enfrenta tercer paro general contra sus políticas. Desarrolla diciendo lo siguiente: el paro convocado por la Confederación General de Trabajo exige al gobierno macrista un cambio en las medidas económicas. Asimismo, los manifestantes piden al mandatario revisar el plan de recortes en la administración pública y dar un alto a los despidos en el sector privado. Los sindicatos reiteran que finalice la limitación que pretende imponer el Ministerio de Trabajo con el fin de que las paritarias cierren en 15%, un porcentaje mucho menor a la inflación que se ubica en 25%, vea que son 10 puntos más. El paro general se da después de que la administración macrista echara para atrás las peticiones hechas por la Central General de Trabajo. En directo, desde la Argentina, Edgardo Esteban nos actualiza. Edgardo. Contundente el paro general de actividades que está desarrollando las centrales obreras de la República Argentina.
un paro general de actividades que comenzó a la medianoche de hoy, marcando que justamente no haya, por ejemplo, el transporte público de pasajeros, ni trenes, ni buses, ni metro tampoco, los 594 vuelos tanto de cabotaje como internacionales que estaban previstos. De esta perspectiva, realmente un éxito que marca justamente este duro cuestionamiento de los trabajadores a las políticas económicas que está implementando el gobierno de Mauricio Macri y también a lo que significa este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hubo 23 cortes de rutas en todo el país, marcando justamente parte de lo que fue esta protesta por partidos de izquierda que también se concentraron en lo que es el Obelisco, el centro de la capital de Argentina, para justamente repudiar al gobierno Mauricio Macri, también marcar cómo fue esta medida de fuerza que, por otra parte, ninguna de las centrales obreras realizó un acto con relación justamente a esta medida de fuerza, marcando justamente como si fuese una jornada de domingo este paro general de actividades que va a durar hasta la medianoche, pero que también es una bisagra en lo que significa la protesta, marcando justamente que este es un camino que recién comienza, según los propios referentes de las centrales obreras, en lo que significa esta lucha en contra de las políticas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri. Muchas gracias, Edgardo. Revisamos reacciones entonces. Vamos a ver qué se dice en Twitter, por ejemplo. AN, las mujeres estamos con el paro general, paro nacional contra el ajuste, el desempleo, el endeudamiento de las políticas de este gobierno. Queremos trabajo, salud, seguridad, educación y alegría para nuestras familias argentinas. Otra más. Aquí la tenemos, la de Jorge Meneses, contundente respuesta del pueblo argentino contra este modelo de ajuste y exclusión. Los trabajadores somos la esperanza. Vea dos etiquetas aquí posicionadas, paro nacional, paro general. Y por último esta, Nicolás Villafañez, los trabajadores y trabajadoras mostramos nuestra fuerza en un nuevo paro general contra el gobierno de Cambiemos, o sea, la Alianza Cambiemos a la que pertenece el partido de Mauricio Macri. El paro es contundente y evidencia el poder de las organizaciones sindicales que conservan una capacidad de resistencia única en nuestro continente. Giramos en la información. Hay algo más que contarles sobre la América nuestra. En La Habana, Cuba, delegaciones de paz del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y el gobierno colombiano han expresado su voluntad de llegar a un acuerdo y dar fin al conflicto en Colombia. De eso lo vamos a estar hablando entonces. Por ejemplo, en este caso, el equipo negociador del gobierno nacional en la mesa de diálogos por la paz con el ELN también nos ofrece información a través de su cuenta en Twitter. El sexto ciclo de diálogos por la paz entre las delegaciones del Gobierno Nacional y del ELN informan que se va a iniciar el próximo lunes 2 de julio en La Habana, Cuba. Estaba previsto que iniciara este lunes, usted lo recordará, pero fue pospuesta este sexto ciclo, el inicio de este sexto ciclo de diálogos por la paz. ¿Qué dice el siguiente sitio? Delegación del ELN insiste en que la paz sea una política de Estado. Lo dice el sitio digital ELN Paz. Y ahí aparecen una serie de pronunciamientos del ELN a manera de comunicado que es pertinente leer. Número 1, las delegaciones del gobierno y el ELN en comunicado conjunto del 15 de junio, al concluir el quinto ciclo de conversaciones, anunciamos que el sexto ciclo previsto para iniciar el 20 de junio se aplazaba para el lunes 25, o sea, hoy. Número 2, el gobierno de Santos nos ha propuesto un nuevo aplazamiento del comienzo del sexto ciclo para el lunes 2 de julio. Número 3, la razón expuesta por la delegación de gobierno para hacer este nuevo aplazamiento es el empalme que está realizando con el gobierno entrante sobre la continuidad de los procesos de paz. Continúa explicando, esperamos que dicho empalme sea para garantizar el desarrollo de la agenda de diálogos y del diseño del proceso de paz pactados el 30 de marzo de 2016, de tal manera que la paz sea una política de Estado como aspira Colombia entera. Manifestamos, dice el ELN, nuestra preocupación por las declaraciones del presidente electo, donde desconoce lo avanzado en esta mesa de conversaciones y establece condiciones diferentes a las pactadas hasta ahora con el Estado. El ELN mantiene su compromiso con la búsqueda de una salida política al conflicto y con la construcción de un proceso de paz que permita producir las transformaciones necesarias para erradicar la violencia de la política y caminar hacia un país con justicia social y equidad. Firmado, Delegación de Diálogos
Ejército de Liberación Nacional. Vea por qué es importante dar a conocer este comunicado, porque es la explicación de por qué se aplazan los diálogos, todo ese contexto, todo ese trasfondo, pero ¿qué queda patente allí? La intención del ELN de que las conversaciones de paz sigan siendo una política de Estado, y lo hacen en el contexto de esta transición que sucede entre el gobierno saliente de Juan Manuel Santos y la asunción de Iván Duque como presidente electo. En medio de esa transición surge este pronunciamiento importantísimo. Como importante es el reporte de José Manuel Jiménez desde Bogotá, en directo. Para este 25 de julio se tenía previsto el inicio del sexto ciclo de conversaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN. En los últimos minutos se ha sabido que este ciclo iniciará realmente el 2 de julio. Para mañana martes se tiene previsto una reunión entre los vicepresidentes electo y el saliente para hablar de temas de paz. ¿Cuáles son esos dos temas de paz? La implementación de los acuerdos con la guerrilla de las FARC y el futuro de la mesa en La Habana entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN. Para analistas es importante que el nuevo gobierno que asume el próximo 7 de agosto, el gobierno de Duque, se reúna tanto con el gobierno saliente sobre este tema, pero también con la guerrilla del ELN y con las organizaciones sociales para ver cuáles pueden ser las posibles soluciones o posible futuro de esta negociación y seguir en el camino de la búsqueda de la paz en Colombia. Y en el camino de la búsqueda de la paz y la estabilidad, pero en otro país, Nicaragua, le informo que hoy crecen las expectativas tras la reanudación preciso de las mesas de trabajo que buscan restablecer justamente eso, la seguridad en la nación centroamericana afectada por acciones vandálicas de la derecha y que iniciaron hace ya 2 meses. María José Díaz, con el reporte en directo, nos amplía. Te comento que el equipo técnico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encuentra en la nación para brindar asesoría técnica en la mesa de verificación y seguridad encargada de dar cumplimiento al acuerdo sobre el cese de la violencia y un plan para la remoción de los bloqueos de vías en el territorio nacional propuesto por el gobierno. Este equipo también se reunirá con autoridades estatales y la oposición, según anunciaron. Aunque no hay una agenda pública, recordemos que las 3 mesas de trabajo relacionadas con verificación, seguridad, tema electoral y judicial están sesionando en el seminario interdiocesano Nuestra Señora de Fátima, según informó la Conferencia Episcopal Mediadora y testigo del proceso. Muchas gracias, María José. Y bueno, como Telesur sigue desde la fiebre del Mundial, le invito a ver cómo quedó el marcador de la tercera vuelta del Grupo A cuando se enfrentaron este lunes la selección anfitriona Rusia con Uruguay en el estadio de Samara Arena, donde el combinado latinoamericano, pues goleó 3-0 a Rusia, queda en primero en este grupo. A pesar del resultado, los equipos pasan a la segunda ronda. Ahí vemos entonces los resultados y los nombres de Luis Suárez, Denis Jerijev, autogol, Edinson Cavani. Todos los datos que usted necesita saber en el contexto del Mundial para ver cómo se van agrupando y cómo van ya pensando en los octavos. El simultáneo en el Volgogrado Arena, las selecciones de Arabia Saudita y Egipto se vieron las caras, quedando el partido ¿de qué manera? 2-1. A favor de los saudíes. A pesar de estos resultados, no pudieron acumular los puntos suficientes y ambas oncenas se despidieron del Mundial. Así está el Mundial, así está el fútbol, así están los números. Hansel Oro nos tiene en directo más información. Para ti, para toda nuestra teleaudiencia, incluyendo también los amigos de las redes sociales que están conectados con nosotros por estas informaciones relacionadas con el Mundial de Fútbol Rusia 2018. Desde el FIFA Fan Fest de Moscú se viven las emociones en torno a este triunfo que dio Uruguay de 3-0 ante la selección de Rusia, que se había mostrado en los 2 juegos anteriores ante Egipto y también Arabia Saudita con gran vehemencia, en ese sentido con gran fuerza. Ahora hay que ver qué se define en los octavos de final. Ambos equipos están clasificados, en el caso de Uruguay en la primera plaza, pero habría que esperar en todas las definiciones del grupo B. Pues recordemos de que hay un partido interesante en el caso de Portugal e Irán, en el caso
selección local, un partido de 4-2 contra Argentina hace unos 88 años. Ahora hay que ver cómo se desenlaza todo el mundial, todos los equipos, por supuesto, intentarán dar un mejor resultado, pero no puede ser duda esa creación y así lo han firmado los propios hinchas de esta selección. Adelante. Una música prácticamente ensordecedora porque, como usted imaginará, después de los partidos, ¿qué le sigue? El FIFA Fan Fest, en donde la gente pues confraterniza, y ahí estaba Hansel Oro. Y a ritmo de mundial le invito a despedir esta conexión digital conociendo un poco más sobre la historia de esa copa, el trofeo, cuándo surge, cómo se desarrolla su diseño, hasta nuestros días, cómo va. Con esas imágenes nos vamos hoy. Gracias por estar con Telesur. Telesur es mundial, no lo olvide.